Bueno, vamos a crear el siguiente apartado de esta práctica 1, es decir, el punto 5, donde vamos a importar una tabla de una hoja de cálculo. Este ejercicio nos pide que vas a abrir la aplicación Excel e introducirás los siguientes datos, es decir, vamos a introducir estos datos que ya hemos introducido en una hoja de cálculo, que son estas, que se va a llamar la hoja de cálculo DP, ¿vale? Ya los hemos metido. Entonces, ahora lo que me está pidiendo es que la tabla que vayamos a crear ahora se va a llamar datos profesionales, y lo que vamos a hacer es importar esa tabla. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, la anterior vez en el anterior vídeo ya terminamos de insertar los datos. Lo único que hay que hacer aquí es damos a la X y aquí tenemos los datos. Si queremos verlos, pinchamos y ahí lo tenemos. Recuerdo, si queremos ver la estructura interna, aquí en ver, veríamos vista diseño y veríamos la estructura interna. Aquí veríamos los datos y en la X lo que hacemos es borrarlos. Bien, vamos a meter datos externos. Para ello tenemos aquí este comando, datos externos, y entre ellos pues está importar de Access, de otra base de datos, importar de Excel, que este es nuestro caso, que es lo que vamos a utilizar nosotros. No vamos a exportar, es decir, sacar datos de la base de datos nuestra a una hoja de cálculo. No, nosotros es de una hoja de cálculo a esta base de datos. Vamos a crear una tabla. Para ello pinchamos en este botón, se nos abre una ventana flotante donde nos va a ir indicando qué pasos tenemos que hacer. Bueno, primero nos está pidiendo dónde se encuentra esa hoja de cálculo, esta hoja de cálculo. Bueno, esta hoja de cálculo en concreto yo la tengo guardada, examinar en documentos, downloads, aquí está, DP. Pincho dos veces, ahí lo tenemos. Nos especifica qué es lo que queremos hacer: importar el origen de datos de una nueva tabla de la base de datos actual, es decir, coger esa base de datos para insertarla en nuestra base de datos. Otra, anexionar una copia de los registros de la tabla, es decir, copiarlo en quiere decir que es copiar esa hoja de cálculo en una tabla ya existente. Por eso vemos aquí en gris, si yo pincho se activa y me dirá en qué tabla quieres anexionar o insertar los registros, es decir, estos registros. En este caso, como solo hay una, pero sí no van a coincidir los registros, porque era nombre, apellido, dirección, localidad, y aquí nombre, apellidos, empresa, puesto, no coinciden. Hay que intentar que coincidan. Y vincular al origen de datos creando una tabla vinculada. Es decir, ¿qué es esto? Mientras que aquí sería un copia-pega, este primero sería un copia-pega, es decir, duplicaríamos esos datos, tenerlo ya en Excel y en base de datos. Aquí lo que hacemos es simplemente crear un puente. Crearíamos un puente, no se duplican datos, creamos un puente, es decir, aquí crearía virtualmente una tabla que al pinchar nos llevaría a esta hoja de cálculo. Si yo aquí hago cambios, automáticamente, claro, al pinchar se verán los cambios. ¿Qué es lo que ocurre? Que al hacer un copia-pega, que es esto, si yo aquí, en esta hoja de cálculo, hago algún cambio, en la base de datos no se va a ver. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a dejar la primera, que lo que queremos es copiar, crear una tabla con esos datos. Damos entonces a aceptar. Ya está trabajando el ordenador en ello y ahí aparece un asistente con diferentes pasos. Bien, antes de nada vamos a ver qué nos dice el enunciado. El enunciado dice: todo esto sirve para que vayas a la base de datos que tienes abierto con el nombre práctica 1 e importes dichas tablas de la hoja de cálculo DP y crees una tabla con el nombre de datos personales. Además, establece que sea la propia aplicación la que determine la clave principal. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Empezamos. Primero nos está diciendo, de esta hoja de cálculo, que aquí vemos hoja 1, 2, 3, hoja 1, 2, que no hay nada, y 3, en la 1 es donde hay datos. ¿De dónde cogemos los datos? Si cojo la 2 no hay nada, la 3 tampoco, la 1, de la 1. Bien, siguiente. ¿Queremos que alguna de estas filas o registros sea la cabecera, es decir, sea la que tenga los nombres de los campos? Pues sí, la primera. Ya tenemos la primera fila, en vez de ser registro pasa a ser los campos. Ahí está, así sería un registro, así son campos. Siguiente. Me está diciendo, ¿quieres dar características específicas o propiedades específicas a cada uno de los campos? Pues por ejemplo, nombre va a ser texto, apellidos va a pasar igual, no indexado, que es
que orden alfabético, ¿no? Por seguir un índice. En este caso nada, aquí lo dejamos igual, aquí igual, y sueldo nos pone ya moneda, es decir, es inteligente y todo la aplicación. Vale, lo dejamos como está, damos siguiente, y aquí sí, la clave principal. Nos da tres posibilidades. Permitir a Access, es decir, a la aplicación, agregar una clave principal, elegir una clave principal por nuestra cuenta, es decir, cuál de los campos que tenemos aquí podemos poner nosotros como clave principal, o no queremos clave principal. En este caso, el enunciado del ejercicio nos dice aquí, además establece que sea la propia aplicación la que determine la clave principal. Entonces, al pinchar este nos va a crear él aquí una clave principal. Damos siguiente y le damos el nombre, que va a ser datos profesionales. Bien, una vez hecho esto, damos finalizar. Nos va a aparecer una pantalla en la cual dice que guardemos los pasos que hemos realizado de esta importación por si lo queremos utilizar más adelante. En este caso no. Damos cerrar. Y aquí tenemos creada. Pinchamos dos veces esta tabla y aquí tenemos los datos. Bueno, aquí se visualizan, pero vemos cómo está puesto. Vamos a irnos ahora a la estructura interna para darle nuestro toque personal, es decir, el toque personal como estamos realizando aquí. Vamos a utilizar iniciales. La manía esta de las iniciales, ¿por qué es? Porque luego más adelante cuando vayamos a crear vinculaciones, puede ser que tengamos que hacer vinculaciones escritas por nosotros mismos. Lo cual, si yo llego y pongo dirección sin mayúscula y sin tilde, y luego cuando vaya a hacer ese cambio en otra vinculación lo pongo en minúscula y con tilde, el ordenador no lo entiende. Entonces utilizamos iniciales y va a ser mucho más fácil trabajar. Entonces nos venimos aquí a inicio, diseño, ¿veis? Ahí lo tenemos. Bueno, pues simplemente quitamos nombre y ponemos aquí nombre, apellidos, pues seleccionamos, copiamos por ejemplo, quitamos hasta la, venimos al título y control V pegar. Empresa lo mismo, selecciono copio, podemos dejar, lo ponemos en mayúsculas para saber todo. Control V, empresa, puesto. Lo copio, control C y dejamos PU de puesto, por ejemplo, PU por poner algo, puesto, y sueldo lo mismo, control C, SU, y me vengo aquí, título, control V pegar, ¿vale? Ahí vemos, el ordenador nos lo deja autonumérico, yo soy partidario de ponerlo en número, texto, 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 texto y la moneda, ¿vale? Veis aquí como al poner moneda las características cambian, formato va a ser euro para irnos ya familiarizando, lugar de decimales como es el euro es automático, aunque si queréis podéis cambiarlo a 2 porque sabéis que tiene que ser solo con 2 decimales, la máscara no es necesario ya que tenemos aquí euro. Bueno, vamos familiarizándonos con algunas de las propiedades. Bien, si nos vamos al otro lado, guardará los cambios que hemos puesto y no ha habido ningún cambio realmente. Entonces esta sería la forma de importar datos de una tabla.